Bienvenidos a todos, a todas. Bienvenido, profesor Carlos Escliar. Un gusto tenerlo, aunque sea virtualmente en Salta. Sé que ya ha visitado Salta, pero bueno, lo vamos a invitar nuevamente cuando podamos viajar. Quería darles la bienvenida a todos. Ya estamos en vivo por el canal de YouTube. Hoy el profesor va a conversar con nosotros en forma distendida, en forma tranquila, acerca de la docencia en estos tiempos que nos ha tocado atravesar a todos. Primero, presentarlo un poco al doctor Carlos Escliar, que en todos nuestros profesorados lo hemos leído al doctor, pero presentarlo oficialmente, darle la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta, en nombre de la Dirección General de Educación Superior, que hoy nos toca estar al frente de la dirección, con un gran desafío desde la virtualidad, en nombre del Ministro de Educación de Salta, el doctor Matías Canepa, la Secretaria de Gestión, la profesora Roxana Celeste Dip, y en nombre de todos y cada uno de los que hacemos docencia en Salta. Quiero presentarles al doctor Carlos Escliar. Él es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador principal del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Fue coordinador del área de educación de Flaxo, Argentina, en el periodo 2008-2011. Actualmente coordina los cursos de posgrado, Pedagogías de las diferencias entre cuerpos y miradas y escrituras, Creatividad humana y comunicación, junto a Violeta Serrano García, en la sede argentina de Flaxo. Ha dictado cursos de grado y de posgrado en diferentes universidades del país, de la región y fuera del continente. Ha sido profesor visitante en diferentes instituciones del extranjero y es miembro editor y consultor de más de 50 revistas nacionales e internacionales en el área de la educación, la filosofía y la literatura. Es además vicepresidente en ejercicio de PEN Argentina, Poetas, Ensayistas, Narradores. Sus últimos libros son Lo dicho, lo escrito y lo ignorado. Tercer Premio Nacional de Ensayo, La escritura de la pronunciación a la travesía en Bogotá, Experiencias con la palabra en Río de Janeiro, Desobedecer el lenguaje en Educar en Belo Horizonte, entre otros. Es director de la colección Educación, Otros Lenguajes de Miño y Dávila con Jorge La Rosa, Pensar la educación de Homo sapiens con Andrea Brito y Filosofía de la educación Homo sapiens. Ha publicado los libros de poemas Primera Conjunción y Los después y Vos apenas. De microrelatos, No tienen prisa las palabras. Es un placer para nosotros recibirlo, estar y conversar, y le damos la palabra. Bueno, tengan todas, todos muy buenas tardes. Recién veía un poco los presentes, las presentes en YouTube, y quería agradecer a la gente que está en nuestro país acompañando este momento. También quería agradecer mucho a la gente de Colombia, de México, de Uruguay, que creo que he visto, saludarlos muy especialmente. Y muchas gracias por esta invitación. Salta para mí es un lugar que tiene dos componentes. Es un componente de poesía, un componente de fraternidad, un componente de mucho afecto. He ido varias veces a trabajar allí, pero también, lo confieso, es el lugar donde yo experimenté
iba a decir la muerte, pero no lo voy a decir en esos términos, porque entonces ya todo lo que diga a partir de ahora se teñirá de un cierto color oscuro. Pero no podía dejar de recordar que en uno de los viajes en compañía de poetas mexicanos, yendo desde la ciudad de Salta a la ciudad de Jujuy, por la montaña, nuestro coche giró sobre sí mismo en la ruta esa tan estrecha y tan abismal, y el coche quedó caído sobre el abismo, y en ese instante yo solo vi cielo. Eh, es un recuerdo muy extraño el que tengo, porque cuando conseguimos entender que no nos estábamos cayendo irremediablemente y que el vacío era tan largo, tan extenso, hasta que chocáramos abajo, lo único que vi fue al Gauchito Gil. Y en efecto, delante nuestro había un recordatorio del Gauchito Gil en ese lugar de la montaña, y a partir de entonces es mi único ídolo, digamos. Algunos tienen ídolos literarios, otros tendrán ídolos filósofos. Yo tengo al Gauchito Gil entre mis ídolos entrañables. Lo recuerdo cada vez que voy a la ciudad de Salta, porque es como una suerte de posibilidad de seguir viviendo, y hago la broma, hago el chiste de mientras respiramos o mientras no nos caemos o mientras no tocamos el suelo, se sigue viviendo. Eh, el motivo de este encuentro, eh, como tantos otros que hemos venido haciendo en diferentes lugares, en el país, en la región, tiene que ver, por supuesto, con desdoblarnos de una manera muy difícil, pero al mismo tiempo necesaria, entre lo coyuntural y lo que vendrá. Lo que vendrá también tiene un desdoblamiento, ¿no? Que es recordar lo que ha sido y pensar lo que podría llegar a ser. Es decir, que no se trata tanto de una línea de tiempo como estamos acostumbrados a pensar algunos hechos, algunos sucesos, simplemente entre el antes, el durante y el después, sino que se trata de un desdoblamiento en el aquí y el ahora que nos exige mucha intensidad, y sobre todo les exige a los educadores en todos los niveles, por supuesto que en algunos más marcadamente que en otros, una suerte de duplicación de sí mismos, de no poder continuar la tarea tal como la venían sosteniendo, incluso no poder continuar la tarea tal como lo desearían, y al mismo tiempo tener que asumir una tarea distinta que quizás para algunos no es la tarea que quisiéramos, o quizás para otros es justamente haber encontrado una forma de crear educación más al alcance de su mano, más a su portada. De tal manera que yo no puedo renunciar a esa complejidad, no puedo renunciar a la complejidad del antes, de mi propia ambigüedad con respecto a lo que era la educación antes. No puedo renunciar a la complejidad de lo que es la educación en este momento, que de hecho plantea una ambigüedad muy radical, muy radicalizada, y no puedo dejar de pensar, porque además me veo involucrado en otros países en este momento, en dar una mano, pensar juntos lo que vendrá, que ya está en muchos lugares siendo actualizado. Bueno, también en nuestro país, la provincia de San Juan, que ha retado, pero en otros países como Uruguay, en algunos lugares de Colombia, en fin, ya hay como una realidad que nosotros aún no hemos podido materializar, ¿verdad? De tal modo que voy a empezar por un lugar un poco extraño para la mayoría de ustedes, pero que es producto de una reunión que he tenido hace una semana atrás
donde, bajo la forma de una entrevista, alguien me preguntó a propósito de qué significaba para mí dar una clase, qué significaba para mí esa unidad de sentido que significa ir a dar una clase, estar en una clase, dar clase. Por un lado, revisamos aquella bibliografía tan bonita de un libro que se llama ¿Qué clase de dar es dar clase? De un profesor de la UBA, que luego recordaré su nombre, estoy algo desmemoriado últimamente con tanta actividad. Daniel Berisso, por cierto, Daniel Berisso, ¿qué clase de dar es dar clase? Haciendo un juego de palabras muy bonito, donde el hincapié está no en lo dado, no que la clase ya está por naturaleza o por hábito, sino repensando un poco el tipo de don, el tipo de ofrecimiento, el tipo de dar, y creando una primera zozobra, a mi modo de ver, sobre las formas generosas y las formas mezquinas de dar clase. Pero la entrevista derivó hacia una pregunta o hacia un tipo de respuesta que me pareció sumamente interesante para ahondar y que tenía que ver con imaginar o recordar, hacer ese ejercicio tan intenso a la memoria, todo lo que rodeaba, todo lo que bordeaba, todo estaba alrededor de dar una clase. ¿eh? Como yo trabajo en educación superior y hoy estamos en un contexto que me habilita a pensar en ello también, y a pesar de que hace años parte de mi docencia está virtualizada, es cierto que durante todo el año doy clases, seminarios, etc. Entonces yo suponía un seminario de 3 horas, a la tarde-noche, otro seminario de mañana, y empecé a tocar los bordes de esas 3 horas, ¿no? Cómo llegaba yo al encuentro con mis estudiantes, qué pasaba en eso que llamamos recreo, qué compone la clase, por supuesto, y qué pasaba al retirarme, ¿no? Al retirar. Y entonces empecé a acumular toda una serie en este ejercicio de la memoria, de detalles que ahora no están presentes en este dar clase a propósito de estar mediatizados o estar virtualizados. De hecho, antes de que comenzáramos había una cierta impaciencia en el foro de YouTube, preguntando si la cosa no empezaba, si ya no arrancaba, y me puse a imaginar también y a recordar y a pensar estos 5 meses que yo llego al conversatorio, a la conferencia, a la intervención pública sobre la hora, digamos, y que cuando termino, sin recreo, sin pausa, sin nada, nos vamos, salimos de la reunión, ¿no? Salimos, desaparecemos, no nos vemos. Comparaba, siempre desde un punto de vista muy personal, muy austero, muy humilde, pero trataba entonces de detallar, y me parece un ejercicio muy interesante, de detallar esos alrededores que a mi modo de ver componen tanto la clase como, como la clase en sí, ¿no? como ese tiempo de presencia. Y que tiene que ver, por supuesto, con lo primero, tiene que ver con un largo ejercicio que me lleva a una pregunta fundamental y que es la pregunta por el qué tengo para decir, que algunos pueden entender o escuchar como qué tengo para leer o qué tengo para dar a leer o qué tengo para dar a decir o qué tengo que dar a narrar. Y esto entonces ya nos pone en una condición de que efectivamente la clase, eso que llamamos clase, comienza en el momento en el que elaboro, y esta es una de las tareas, a mi modo de ver, más bellas de la docencia, elaborar
eso que tendría para dar, elaborar lo que tengo para dar. Es un largo proceso de elaboración y reelaboración que es tan docencia como la presencia, digamos, pero que consiste obviamente en el ejercicio del estudio, la selección de materiales, la lectura, bueno, todo lo que a mi modo de ver configura la vitalidad de un educador. Por supuesto que contemplo aquí las formas de la precariedad, las formas de la provisoriedad del hacer docente, y sin negarlas y sin obviarlas y sin olvidarme ni disimularlas, voy a tratar de partir de esta idea. El educador comienza su tarea, su actividad, su artesanía, su elaboración artesanal, cuando justamente se pregunta, se interroga, porque no lo da por hecho, no lo da por supuesto, porque no cree que su presencia tenga que ver con la autoridad explícita, comienza entonces en el momento en que se hace la pregunta, y también esa pregunta no viene de un vacío, esa pregunta no viene de ninguna parte, esa pregunta viene del mundo, esa pregunta viene de la vida, esa pregunta viene de los otros, ¿no? Si pensamos en una docencia continua, mi reelaboración que prepara eso que yo llamo clase tiene que ver con la presencia de otros, no mi presencia, sino la presencia de los demás, cuya presencia me interroga, cuya presencia me cuestiona, cuya presencia me perturba, y de ahí que uno elabora en función de lo que llamamos la artesanía de alteridad. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que parezca una metáfora un poco alejada o en el aire, significa que esa elaboración previa tiene que ver con una conversación precedente, en una historicidad, pero también inicia en una historicidad narrativa. narrativa. Pensaba también al mismo tiempo que por lo tanto uno llega a la clase con unas lecturas, llega con sus libros, llega con sus apuntes, con sus escrituras, llega con preguntas de los otros, llega con preguntas formuladas en otro momento, llega con una suerte de sedimentación de lo que ha ocurrido hasta allí. Y esa es otra de las bellas tareas difíciles, complejas, arduas del educador, que es no solo la elaboración en función de la alteridad, sino también la sedimentación de lo que va ocurriendo, ¿no? Como si tuviéramos cortes en el presente que nos indicaran, nos dijeran, nos sugirieran formas de sedimentar lo que va ocurriendo. También recordaba, porque es mi estilo, pero probablemente sea el estilo de otros, que en mi tránsito hasta llegar a la clase, yo personalmente vivo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cruzo buena parte del centro a pie, unas 20 cuadras para ir hasta la facultad, una especie de, ¿cómo decirlo?, de prueba, hay una especie de sabor, hay una especie de saboreo previo que va como anticipando eso que sucederá en la clase, que tiene que ver también con una suerte de ejercicio de lo que no me puedo olvidar o de lo que no voy a decir, una suerte de agregado y de evitación hasta llegar al momento del encuentro. Es probable que cruce por alguna librería, por algún café, es probable que me cruce con algún conocido que salude, y es probable que al llegar a la ronda, a la periferia de la facultad, me encuentre con algunos de los estudiantes o con algunos de los colegas, y que esas conversaciones me hagan también formar parte de la clase que daré, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado con lo leído? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue tu día? Hay una suerte de conversación que también
anticipa lo que vendrá y va generando un tono. De hecho, lo que quiero decir es que llegar a la clase, que es ya la clase, supone una enorme cantidad de detalles finísimos, finísimos, que producen eso que llamamos una suerte de presencia, el momento en que nos presentamos delante de otros, porque hemos elaborado la toma de la palabra para darla, la toma de la lectura para darla, la ahora toma de la narración y ahora te vas. para con esto, evidentemente, me vino hay muchos más detalles, ¿no? Que muchos de ustedes podrán agregar a su tiempo y a su modo, ese recreo compartido, ese dar a leer durante un momento, ese silencio que podemos hacer durante una clase, ese momento de incomodidad, ese momento en que algún estudiante te mira, o algún estudiante niega lo que estás diciendo, o algún estudiante afirma permanentemente, o algún estudiante está perdido, y cómo en el registro de esa otra alteridad en presencia vamos elaborando unos laberintos, porque toda clase es un laberinto, porque toda clase es una conversación, que supone ir alterando el rumbo de lo que ofrecemos, en nombre de la donación, no en nombre de nosotros mismos, no es a título personal, sino que es en nombre del otro, que alteramos ese camino por la alteridad que producen los demás. No sé si me quieren dar una señal de que me están escuchando bien, de que me están viendo bien, porque ya me ha pasado que pasé 40 minutos hablando solo y después me dijeron no se vio nada ni se escuchó nada. Lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Sí, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Muy bien, no me voy a detener mucho más en esto, solo estoy llamando la atención porque creo que gran parte de la incomodidad que sentimos durante este tiempo llamado de pandemia, durante este tiempo llamado de confinamiento y de distanciamiento, tiene que ver, a mi modo de ver, con cómo muchos imaginamos la tarea y cuánto de esa tarea, lamentablemente, de una forma coyuntural, se ha perdido. Se ha perdido, es imposible, sentimos una enorme impotencia. Fíjense que evidentemente yo aquí he entrado, he visto a los organizadores, no veo a nadie más, y mucho de lo que he comentado ahora limita mis posibilidades de dar una clase a una suerte de monólogo donde me veo yo o veo a alguien más, a Elizabeth de la organización, pero en realidad no puedo cumplir con ese ofrecimiento tal como quisiera en los términos de los bordes de esto que quiero ofrecer, ¿no? Los bordes de miradas, los bordes de gestualidad, los bordes de corporalidad, los bordes del afecto, los bordes de la pregunta, los bordes de la interrupción, que siempre son bienvenidos, los bordes de las distracciones, los bordes de las bromas. Algo se ha alterado profundamente en mi forma de dar clase. Y por lo tanto, la pregunta que permanece allí en el umbral es, muy bien, estamos ante una condición que respetamos, participamos del cuidado, de la compañía, pero al mismo tiempo nos interroga sobre nuestras formas de dar clase. O al menos pone en suspenso para muchos de nosotros y para muchas de nosotras qué queremos hacer con eso que llamamos dar una clase. Y para que ustedes me entiendan, no es que no me entiendan, digo, para todavía subrayar mejor esta idea, lo que estoy queriendo plantear aquí es qué significa para muchas y muchos de nosotros hacer escuela o hacer institución educativa. Hacerla.
Y esta frase significa claramente que las instituciones educativas nunca se dan por hechas, por varias razones, por varias razones, que enseguida voy a comentar. Pero quiero convenir con ustedes que una de las potencias educativas más evidentes es que las instituciones educativas, la educación como argumento, como vínculo, nunca está hecha, nunca tiene un modelo de exterioridad al cual hay que sujetarse, aunque se componga de tradiciones, repeticiones, rituales y también reinvenciones producidas a lo largo de la historia. Por eso el hacer escuela no es hacerla de una vez y para siempre, porque justamente lo que muestra esa historicidad es que las instituciones educativas se mueven, no digo en tiempo y lugar, pero sí que se mueven justamente en función del título de este encuentro, ¿no? De cómo estamos al interior de ese tiempo y lugar llamado escuela y qué cosas hacemos al interior de ese tiempo y lugar llamado escuela o institución educativa en general. Para ir al punto que me he propuesto hoy con ustedes, yo necesito hacer un paso hacia atrás o hacia el costado para identificar algo que puede ser evidente, puede ser obvio, y que yo necesito volver a reafirmar, porque intuyo, no solo lo intuyo, también lo vivo en carne propia, el problema de la soledad de los educadores frente a esa idea de que nosotros hacemos la educación, nosotros estamos en las instituciones educativas haciendo educación y a nosotros se nos exige, se nos pide, se nos suplica, se nos solicita que definamos un rumbo educativo y que lo hagamos cuando un sistema, una sociedad, un mundo entra en crisis. Yo necesito decirlo porque lo que vendrá y lo que está viniendo y hacia dónde ir puede significar otra vez ese dejar en soledad a los educadores para que resuelvan esta vuelta a la vida y esta vuelta al mundo una vez que la amenaza, el fantasma de la pandemia pasa. Si es que pasa, y aún con todos los protocolos, me parece que alerto del hecho de que otra vez se jugará el juego del enunciado brutal de la educación es la que nos salvará, la educación es la que hará el mundo más justo, democrático, igualitario, pero luego habrá una fuerte soledad en los educadores, que es la imagen de tener que hacer resurgir de las cenizas, de los escombros, otra vez a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Si está claro ese planteo del temor a la soledad, del temor a que siempre parece que estamos solos, tratando de resolver las penurias del mundo y de la vida, ese hacer escuela a veces en la historia ha tomado rumbos completamente disparatados, inclusive fuera de lo que podríamos considerar el tiempo y el lugar llamado escuela. Ustedes recordarán la imagen de las escuelas convertidas en prácticamente comederos para que los chicos y las chicas puedan comer. Ustedes recordarán, y por qué no decirlo ahora, escuelas que se puedan convertir en locutorios, por ejemplo. Y entonces llama la atención que ese hacer escuela, repito, fuera del tiempo y del lugar, que parece ser siempre el mismo, el que queda estable, ¿no? No se puede hacer escuela en cualquier hora, ni se puede hacer escuela en cualquier lugar, no se puede.
creo que estamos aprendiendo que eso es cierto, homogéneo y es completamente diverso, hay algo del tiempo y del lugar que ordena esa idea, ese espacio y ese tiempo llamado escuela o llamado institución educativa. Por eso desde siempre, desde que la escuela, digamos, como invención moderna se ha inventado, efectivamente todo el tiempo se recurre a un espacio determinado con una cierta arquitectura que puede cambiar, claro, pero siempre es diferente a un hospital, diferente a un cuartel de ejército, etc. No me quiero enredar con esto, porque la idea que quiero plantear aquí es, si hacer escuela significa ocupar un tiempo y un lugar de alguna manera predeterminado, ¿qué características tiene ese tiempo y ese lugar que nos permitan pensar, ir un poco en contra de esa soledad, ¿no? Por eso estoy haciendo el paso hacia atrás para hacerles recordar y para compartir mi temor, mi angustia, mi soledad. A propósito de cuando hablamos de un proceso formativo mucho más amplio a cuando hablamos de un proceso formativo a las instituciones educativas. Y esta comparación en un mundo que desde hace siglos se ha vuelto hipercapitalista, o que por lo menos se ha cimentado sobre el par consumo-productividad, y que tiene muchos matices que todos conocemos, nos va a plantear una enorme dificultad de qué es lo que pasa a nivel formativo general, como sociedad política, como sociedad pública, como comunidad, a propósito de la formación específica en las instituciones educativas y la formación general a través de lo que llamamos la máquina mundo. Permítanme introducir este aspecto, ¿no? Es decir, la máquina mundo que no para de enseñar, que no para de emitir signos que se pueden aprender y que básicamente se distribuyen entre tres industrias, ¿no? Que es la industria del entretenimiento, la industria del entretenimiento, la industria de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, y la industria que podemos llamar la industria de la novedad o la industria de la actualización, que todo el tiempo lo que hace es prometer un futuro asegurado, confortable, a partir de la renovación de la novedad. Estoy viendo que por YouTube se entrecorta un poco mi conversación. No sé si eso se puede ajustar de algún modo. Y profe, lo que pasa es que hay bastante viento en Salta hoy y eso parece que hace que la señal vaya y venga. Ah, bien. Bueno, eso nos vuelve más presenciales todavía, ¿no? Podemos decir que sentimos el viento que nos atraviesa, de algún modo. Bueno, entonces para la gente que está en YouTube lo lamento, pero bueno, vamos a intentar remontar y seguir como si en vez de viento tengamos unos barriletes ahí para poder voy a poner un mensajito aquí en YouTube para la gente. Profesor, igualmente la grabación va a quedar disponible en la página del Ministerio de Salta. Perfecto. Bueno, antes que me pierda yo completamente mi argumento, y perdón si estoy dando algunos rodeos, pero para llegar a esa idea de clase, o esa idea de hacer escuela, lo que quise decir es que probablemente, y es una hipótesis que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La relación de fuerzas entre las instituciones educativas y las industrias culturales, de entretenimiento, políticas, mediáticas,
produzcan una descompensación que no se termina por resolver porque está llena de incoherencias. En ese tejido, que no necesita ser homogéneo ni compacto porque no se trata de los mismos medios, pero es curioso cómo las otras industrias le piden a las escuelas crear una suerte de mundo que esas industrias no crean. Durante la pandemia lo pudimos ver muy claramente con la desigualdad conectiva. Es decir, mientras más la industria de la conectividad se montó encima de la hiperpublicidad para planes, etcétera, etcétera, más se fueron empobreciendo los educadores, pagando de su bolsillo buena parte de la conectividad, como hago yo, por ejemplo, que mi conectividad no es buena y uno gasta datos y uno lo hace con mucho gusto, pero al mismo tiempo le parece que lo primero que habría que haber accionado allí es una igualdad de condiciones a propósito de la conectividad, si creíamos que la escuela podía ser un fluido conectado, digamos, y de alguna manera durante la pandemia se pensó de hecho que se podía sostener una idea de escuela, una forma de hacer escuela a través de la conectividad. Yo he tenido mis reservas y las he planteado. Y mis reservas tienen que ver con que quizás se pueda enseñar y aprender a través de esta virtualización de la enseñanza y del aprendizaje, pero no sé si eso quiere decir hacer escuela. O no sé si eso quiere decir hacer universidad. No sé, no, sí que sé que no, como decía Sócrates. Yo solo sé que así no se hace, aunque entiendo que se haga durante un tiempo. Pero como no queda muy claro si será durante un tiempo o si ciertas industrias luego insistirán en que así hay que hacer las escuelas y que esto permanezca, entonces yo ahí levanto mi voz y transmito, no es esa, pero no como negación, sino conversemos. Si eso es hacer escuela, si eso es tener un tiempo y un lugar específico donde crear un mundo democrático, igualitario, justo, de derechos, de diferencias, de inclusión, mientras el mundo, con sus industrias ya detalladas, plantean una idea completamente distinta. Y en esa batahola y en esa especie de contienda entre las instituciones educativas y las industrias culturales o políticas o jurídicas o mediáticas, como ustedes quieran llamarla, hay evidentemente una enorme dificultad para que las instituciones educativas puedan resurgir de sus cenizas. Podría entrar por este tema, podría entrar por esta cuestión y detallar al máximo cómo esta contienda se ha planteado en diferentes épocas, pero lo cierto es que venimos de una época prepandémica en la cual el mundo, con su aceleración, su negación a la posibilidad de infancia, con su entronizamiento del individuo exitoso, con las competencias y la autocapacitación, con el ser empresario de uno mismo y tantas otras figuras de la formación en términos generales, producía evidentemente una brecha enorme en un sistema educativo que al mismo tiempo le era exigido producir un mundo de igualdad dentro de la escuela. Me parece que esta es una de las ambigüedades y contradicciones más difíciles de resolver. Casi que yo lo preguntaría con una cierta ingenuidad, ¿verdad? Que es esa idea de, ¿será que el mundo quiere ser más justo y más igualitario? ¿Será que hay algo en el mundo que nos haga imaginar? Y el ejemplo ahora de la vacuna y de las industrias farmacéuticas y a dónde llegará y cuánto se pagará y la especulación científica, etcétera, es una muestra más de que podríamos ser mejor si lo somos aquí ahora
pero en realidad el mundo tiene una aceleración vertiginosa hacia otro rumbo. Entonces yo me plantaría aquí, ¿no? Si hacer escuela significa me estoy deteniendo porque veo algunas preguntas aquí al lado y que me interesan leerlas al mismo tiempo, justamente para tomar los rumbos que esas preguntas me marquen, pero la pregunta que yo dejaría aquí expuesta es, ¿alcanza con las instituciones educativas un mundo y una vida más igualitaria? La sensación que tengo es que hay que hacerlo, que de eso se trata hacer escuelas, pero que al mismo tiempo, en un mundo que plantea otros bordes, otra sedimentación, otra forma de cuidado o un descuido directamente, se nos vuelve muy dificultoso y es como si fuéramos, y no me gusta la idea, figuras quijotescas o figuras anacrónicas, intentando justamente resaltar qué virtudes del mundo y de la vida nos parece interesante elaborar para pasar a las nuevas generaciones, mientras las otras industrias o las industrias se mueven en una dirección completamente opuesta, ¿verdad? Yo he aprendido durante este tiempo qué es lo esencial. Bueno, parece un poco arrogante, ¿verdad? Pero he tratado de discernir a propósito de lo esencial y de lo banal en términos de lo que nos está pasando. Y creo que hay que poner ciertas cosas en su justa medida y creo que por otro lado lo que hay que pensar es qué concepto de igualdad supone estar haciendo escuelas. Y yo en ese sentido voy un poco a contracorriente de la promesa de la igualdad, de la utopía de la igualdad, de esa permanente postergación de la igualdad, mientras por debajo se cuecen desigualdades permanentes, se cuecen desigualdades cada vez más ostensibles. ¿Y por qué? Porque más del tiempo y del lugar llamado escuelas, institución educativa, es que la igualdad se tiene que hacer presente en el aquí y ahora. Yo alguna vez he tratado este término, esta palabra, no solo como una relación, sino también como un clima, como una atmósfera. Y al educador lo he indicado, me he indicado como productor de igualdad inmediata, como una suerte de creación de ambientes de igualdad, donde cualquiera pueda tomar la palabra, pueda alzar la mano, o pueda callarse, o pueda no decir nada. Pero en este sentido, la igualdad no es una promesa, no está al fin del proceso, que salvo en que los sistemas naufragan permanentemente, que es dejar la igualdad como resultado de un largo proceso formativo, cuando la igualdad tiene que estar en la base del sistema formativo. Como si solo un ambiente de igualdad produjese la posibilidad de enseñar y aprender. Y las demás formas que equivocan ese camino porque ponen la igualdad a término lejano, a largo plazo, van construyendo formas desiguales, incluso de enseñanza y aprendizaje. Incluso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los motivos de hacer escuela tiene que ver con el estar. Alguna vez he tratado de estudiar más en profundidad qué quiere decir las formas de estar, las formas del quedarse y las formas del hacer cosas. Lo que intentaba, y lo sigo intentando, es visualizar proyectos educativos, hacer proyectos educativos, donde lo que miremos con una cierta atención, una cierta obsesión, o una cierta, no sé si se dice metodicidad, pero una cierta sistematicidad, las formas en las que estamos, las formas en las que nos quedamos y las formas en que hacemos cosas.
porque creo que de esas combinaciones entre estos tres elementos, un proyecto es el que es. Un proyecto puede ser el que quiere ser. O un proyecto se contradice a sí mismo, o un proyecto navega en aguas completamente revueltas. Y aquí lo que estoy pensando es hacer escuela desde el punto de vista de la comunidad, no del sistema, desde la comunidad, como si la comunidad, en su propia autogestión, en su propia autonomía, en su propia habitualidad y cotidianeidad, tome la decisión a propósito de una cierta forma de estar, de una cierta forma de quedarse y de una cierta forma de hacer cosas con los demás. Con los demás quiero decir con los estudiantes y con nuestros colegas. Todo eso, obviamente, limitado o en potencia, puesto dentro de un tiempo y de un lugar. Ahora bien, antes de entrar en el estar, en el quedarse y en el hacer cosas, quiero señalar el otro rasgo que me parece interesante de esa forma llamada escuela o institución educativa. Si una era el ambiente de igualdad, que algunos autores lo refieren simplemente por el hecho de que, aunque sea como una ficción, y muchos de ustedes saben que para mí la ficción es cosa seria, de que las instituciones educativas, al contrario de lo que ocurre muchas veces, en vez de basarse en las biografías como legajos, en las biografías como prontuarios, puedan por un momento descorrer ese prejuicio, esa forma anticipada de medir y de mirar al otro, y hacer una suerte de partida o comienzo, por eso llamado igualdad, común. Y aquí me parece interesante que cuando se hace escuela, se hace desde el punto de vista de la igualdad, de la creación del ambiente de la igualdad, pero también poniendo como argumento esencial que a las instituciones educativas se va a poner el acento en lo común. Lo común no es lo idéntico, lo común no es lo homogéneo, es poner en común. Es poner en común la pluralidad, poner en común la diversidad, poner en común la diferencia. Y poner en común, a mi modo de ver, quiere decir hacer algo, poner en secreto, poner en sigilo, poner bajo llave. Pero para esta versión de lo que les estoy contando, a mi modo de ver, poner la igualdad es un poner en común lo público. Y eso se hace conversando. Por eso he llamado a las instituciones educativas instituciones de conversación. Y cuando durante todo este proceso pandémico yo reclamaba que no se trataba de mandar cosas y de evaluarlas, sino, por favor, de sostener la conversación con todos los problemas e imposibilidades e impotencias de la conectividad, pero que sin conversación no habría nada para hacer. Y de hecho, en muchos lugares y países enteros, esa conversación no se pudo sostener y la vuelta partirá de esa condición desigual de la falta de conversación. Por supuesto, alguno me dirá, bueno, conversar. No, conversar quiere decir saber qué nos pasa durante un desmoronamiento de la salud, de la vida, de la economía. ¿Qué más? Conversar. Poner al servicio todos los dispositivos pedagógicos a propósito de esta conversación, pero para eso hay que estar. Y esto produjo un cansancio, un agotamiento, un hartazgo de los educadores y de mí, como ustedes, por esa búsqueda irrefrenable de los estudiantes, de dónde están, de cómo están. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa conversación,
toda nuestra elaboración, todos nuestros dispositivos, toda nuestra tecnología cae por tierra. Y esto es lo esencial, a mi modo de ver. Hoy soy yo el invitado. Y al tomar la palabra digo, para mí esto es lo esencial. La forma escuela, el hacer escuela, tiene que ver con hacer conversación. Venimos de igualdad, venimos de poner en común, venimos del carácter público, venimos de la conversación. Pero también, y es aquí donde me quería referir, como el punto que destaca las instituciones educativas de otras instituciones, es que ese tiempo, y voy a ser completamente contrario a ciertas tradiciones, y donde también me siento solo en estas ideas, que es ese tiempo no tiene que ser, no puede ser tiempo ocupado como si se tratara de un tiempo de fábrica, de un tiempo de empleo, de un tiempo utilitario, de un tiempo de provecho, de un tiempo de beneficio, en el mal sentido de todas estas palabras. Bueno, no sé si tienen algún otro sentido. Este tiempo tiene que ser libre, liberado. ¿Para qué? Para que podamos conversar y hacer cosas juntos a propósito de otro mundo y de otra vida. No conozco otra forma de reducir la desigualdad. Claro, no hablo de la desigualdad económica, pero insisto en la idea de que no solo por su raigambre griega o por su raigambre indígena, la idea de una escuela liberada del tiempo ocupado y del tiempo del trabajo, al contrario, es liberar a las niñas, a los niños, a los jóvenes de ese tiempo absolutamente no solo vertiginoso, sino febril y además violento, excluyente, que tiene que ver con el estado actual de eso que algunos llaman simpáticamente el mercado y que no hace otra cosa que producir hipocresías, humillaciones, etc. No estoy diciendo que no se prepare, pero ¿cuándo? ¿Cómo es posible que esta idea germine incluso en la educación infantil, en la educación primaria, que es una educación que tiene que preparar a los niños para el futuro? Pero ¿y entonces cuándo se van a formar en las cosas más importantes de la vida? Que no es solo el empleo o el desempleo, es también el juego, la lectura, el tiempo libre, el paseo, la conversación, tener tiempo, la experiencia de que aún sin tenerlo, lo podamos tener. Y eso también es hacer clases, y eso también es hacer escuelas, dar tiempo, ofrecer un tiempo que no tenemos, crear un tiempo adentro del tiempo cronológico para vivir la experiencia de que hay tiempo y que podemos hacer cosas fuera de la idea de productividad y de consumo, y que para eso están las escuelas, para hacer ciertas cosas que de otra manera no se harían, o estarían completamente tomadas, o estarían completamente gobernadas por la industria del entretenimiento, por la industria de los medios de comunicación. Por lo tanto, y aquí voy a dejar una pregunta absolutamente insomne para mí, que me tiene en estado de vigilia, que la vengo repitiendo hace un tiempo, pero me la repito a mí básicamente, y ¿son las instituciones educativas fieles laderas de los designios y mandatos de una época determinada, que decide cuáles son los atributos de la época en lugares fuera de las instituciones educativas? Yo no sé si le he formulado bien la pregunta, pero a mí me carcome éticamente esta pregunta. Me duele, me conmueve profundamente,
tratar de entender si las instituciones educativas son simplemente lugares y tiempos en los cuales replicamos, insistimos, capacitamos para unas virtudes y unos atributos que en otros lugares se deciden como tales. Si se entiende esta pregunta, yo creo que tenemos que comenzar a hurgar allá adentro las otras posibilidades, las posibilidades de que otros sistemas educativos, que otras escuelas, que otras regiones trabajan sobre la escuela de gestión social, la escuela cooperativa, la escuela plurilingüe multicultural en Salta, esas escuelas que no se dejan someter a las lógicas imperantes en un momento determinado de una época que, vuelvo a insistir, ¿quién decide cuáles son las virtudes de una época por las que una institución educativa o todo un sistema educativo deba, de algún modo, seguir esa lógica? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, más allá de haberla seguido o no, pero las tres lógicas que gobernaron las últimas décadas son las de la concreción del individuo exitoso. Si la época exige, porque la exigen las industrias, ¿no?, la idea de un individuo exitoso. Y a veces me gusta jugar con la idea, ¿no? ¿Cuántos muertos por cada individuo exitoso que sale al mundo? ¿Cuánto dolor, cuánta desolación, cuánta destrucción cuando un individuo alcanza eso que llamamos el éxito? Y ustedes me entienden que no estoy hablando de ir bien en la vida, estoy hablando de otra cosa, de esa insistencia en la imagen de que la educación tiene que promover individuos exitosos, adaptados a un mundo global, con el uso de las nuevas tecnologías, dominio de los idiomas, competente, flexible, empresario de sí mismo. Incluso lo he visto así dibujado en algunos profesorados, con que el nuevo profesional de la educación, nosotros mismos, debíamos obedecer al imperio de esa lógica que determinaba un sector poderoso de la época. Y entonces cabe la pregunta, yo dije que había tres aspectos, uno lo del individuo exitoso, si justamente no debemos ir contra la idea del individuo exitoso. Que aquí a la escuela no venimos para ser exitosos, venimos para otras cosas, que se pueden llamar de mil maneras, de mil maneras. Vivir bien, pero es colectivo, no se trata del individuo, sino de la comunidad. Hacer escuela tiene como destinatario no al individuo aislado, no al talentoso, al rico, sino a la comunidad. Por eso la educación puede ser una pregunta por el individuo, pero que se responde siempre colectivamente, porque afecta a lo colectivo. La segunda idea que se encarnó, lamentable, y contra la cual debemos batallar, es la idea de que algunos individuos pueden todo y otros individuos no pueden nada. Otra vez esa lógica de exclusión-inclusión. Y yo como educador, se los confieso, aunque ya lo he dicho en otras oportunidades, pero cada vez lo digo de otra manera y porque sale así. Yo soy educador porque creo que todos pueden todo. Yo soy educador porque creo que todas y todos pueden todo y todo. De verdad lo digo. No es un eufemismo, no es una metáfora, no es una abstracción. Es mi punto de partida. Aquí es donde yo creo que se junta con la idea de igualdad. Si yo no creyera que todos los chicos y chicas pueden todo lo que podemos hacer juntos, pues yo no sé qué significaría ser educador, pues, o qué significaría ser escuela, si parto de la base
de que hay ciertos tipos de cuerpos, que en fin, que hay ciertos tipos de mentes, inteligencias, aprendizajes, que qué sé yo, que hay ciertos tipos de capacidades que no valen nada y otras que hay que, ¿no? Y que algunos llegarán a ocupar lugares sociales y otros no. A mí esta idea me resulta escandalosa, escandalosa, y es denunciable desde este punto de vista, porque mientras el mundo nos dice que la escuela tiene que ser inclusiva, al mismo tiempo nos pone estas ideas de individuo exitoso, de que algunos pueden y otros no, de caer en la educación pública, lamentablemente. Y lo tercero es, creo que hay que tomar una decisión a propósito de si lo que estamos hablando aquí, para lo que hacemos tanto esfuerzo de escucharnos, de elaborar, de estar aquí conectados, es si la educación es una experiencia de igualdad, en cierto modo libertaria a propósito del nacimiento, que te da otras oportunidades, que te cambia el destino. ¿Cómo cabe la exigencia de rendimiento en la experiencia emancipatoria? ¿Cómo combinamos estos dos elementos? Y lo digo porque cuando se hace el gesto de la inclusión, a veces de quien sea, de alguien que no ha estado aquí, se plantea esta absurda lógica de que por un lado hospitalidad, bienvenida, invitación, igualdad, etcétera, y por otro lado la exigencia de rendimiento. En fin, yo creo que con esto he planteado en líneas generales lo que significa para mí, desde mi punto de vista, siempre periférico, siempre en los suburbios, siempre pensando y haciendo, es mi creencia, no solo como un acto de fe, sino como un gesto político, como un gesto literario, como un gesto filosófico, de que hacer escuelas tiene que ver con esto, con de alguna manera, y creo que lo voy a ir dejando por aquí, pero de alguna manera dejar la pregunta de si cabe otro camino, de que hagamos escuelas como reflejo de los dictados de una época, o si educar de alguna manera siempre tendrá ese sabor, ese condimento, que yo llamo contraepocal, un gesto rebelde. Hacer algo distinto de lo que está dado, no naturalizar, no normalizar, interrogarse por los hábitos. Y de algún modo dejo ese hacer escuelas, en el estar, en el permanecer, en el hacer cosas, justamente en ese sentido, en un sentido no de reflejo, no de espejo con la época, o en todo caso no solamente, o en todo caso críticamente, y preguntándome y preguntándonos a propósito de esos aspectos de rebelión, para que de verdad aquellas ideas que algunos filósofos que ustedes conocen muy bien y que ya habrán escuchado alguna vez, ¿no? De que la escuela tiene sentido, por un lado, en un carácter evitativo, es decir, la escuela sirve si evita que se produzca una nueva guerra, una nueva desaparición, una nueva violencia, una nueva pandemia, como un aspecto de prevenir, de cuidado del mundo, para decirlo de otra manera, mientras la época es autodestructiva, claramente. Por supuesto que podemos ahondar en estas cuestiones, pero hay algo que es flagrante. A la escuela se le pide que cuide al mundo. ¿Para qué? Bueno, los términos no solo de prevención, como decía Theodor Adorno, ¿no? La escuela tiene que servir para que no haya un nuevo campo de concentración, que no haya el aniquilamiento del humano.
pero también, como decía Hannah Arendt, para dejar un mundo mejor a los que vendrán. Entonces ahí ven ustedes la lógica en cierto modo perversa y difícil de desanudar entre el descuido del mundo, la imposición del individuo exitoso y todo lo que hemos tratado de decir hasta aquí, y la idea de hacer escuela en función de cuidar al mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuidando el mundo se cuidan las vidas, y descuidando el mundo se producen masacres. Entonces es una educación que cuando la hacemos estamos atentos al mundo, pero miramos también sus formas destructivas, nos rebelamos a ellas, no las aceptamos como formando parte de que lamentablemente el mundo es así y que gane el mejor. No, no, la escuela no es ni habla de esa manera, o espero que no hable de esa manera, que no converse de esa manera. Bueno, Elizabeth, si estás allí, creo que puedo yo llegar hasta aquí en esta primera parte, y si les parece unos minutos de poder considerar y seguir la conversación un poco más. Bueno, por ahí le quiero transmitir, antes de que Cira le pase algunas reflexiones, algunas preguntas, compartir que hay un silencio profundo entre todos los que están escuchando y están acercando reflexiones que tienen que ver con el sentirse muy afectados y muy tocados con sus palabras, y que realmente era un tiempo oportuno, un tiempo en el que necesitábamos oír algo que nos potencie nuevamente en nuestra elección primaria, que fue la elección el ser docente. Cira, te dejo a vos. Bueno, antes de pasar a las reflexiones y algunas preguntas, vamos a saludar a la gente que nos está siguiendo por el canal de YouTube, gente de Santa Fe, de Paraná, Entre Ríos, gente de Bogotá, Quindío, norte de Santander, de Colombia, de Montevideo, tenemos de Mendoza, de Marcos Juárez, Córdoba, de Puerto Iguazú, Misiones, Loma de Zamora, Buenos Aires, Neuquén, y gente de acá de Salta, de toda la provincia. La Viña, Moldes, Vaqueros, Joaquín B. González, Rivadavia, Banda Sur, de toda la provincia nos están escuchando. Bueno, tenemos un saludo también de Alma Juárez para vos, Carlos. Saludos, tus compañeras del ex Café Tlatelolco, ahora UDEI, de Ciudad de México, escuchando tu ponencia y haciendo escuela, elaborando laberintos, visibilizando lo que se encuentra abajo del iceberg. Después, María... Qué bonito, muchas gracias, un gran saludo. Un gran saludo, perdón. Sí. No quería dejar de saludarlos a las amigas y a los amigos de allí. Gracias. Sí. María Celina, qué bello, Carlos, el registro de la alteridad de la clase, y vamos elaborando laberintos. Evelyn dice, qué grato escucharlo, Carlos. Claudia Ávila dice, claro, tienes razón, pero por lo menos las cámaras dicen muchas cosas. Indiscutiblemente la escuela cambió. Mariana dice, la virtualidad nos encasilló y no podemos apreciar los bordes. Roxana dice, qué belleza escuchar sus pensamientos profundos sobre educación. María Celina dice, hacer institución educativa no es de una vez y para siempre. Griselda dice, es muy ambiguo porque aún estando frente a tantas presencias, Evelyn dice, cuando hablábamos del viento que nos atraviesa, pandemia, pero juntos se puede. Florencia dice, la escuela siempre es un hilo de comunicación entre la familia y el equipo institucional. Natalia Cruz, ¿expresa la alteridad presente detrás de la pantalla? La igualdad ¿no es también una forma de desigualdad o discriminación? En el sentido de aceptar la diversidad, lo pregunto, dice. Ajá.
También Osvaldo Cipollini pregunta, ¿no sería el ámbito educativo un lugar donde interrumpir el hámsterismo? Delia dice, ¿la igualdad no es también una forma de desigualdad o discriminación en el sentido de aceptar la diversidad? ¿Te dejamos eso por ahora? Bueno, hasta las 11 tengo tiempo para pensar un poco estas y vuelvo. Puedo volver más tarde. Me vuelvo a reelaborar y así a sedimentar. A ver, vamos a... no me gusta la idea de que en este momento de la conversación yo sea categórico, porque estamos en una conversación y no puedo ver los gestos de la persona que pregunta, no puedo saber un poquito qué tono tiene en su voz para ver el porqué de la pregunta, ¿no? Osvaldo creo que me conoce bien y que sabe que la respuesta es sí. Él dice la interrupción del hamsterismo, ¿no? En algún lado, bueno, muchos han escrito sobre eso, ¿no? Sobre la hamsterización de la humanidad, no solo de las niñas y de los niños. Y hamsterización, bueno, significa claramente aquella movilidad frenética, girando en torno a la rueda sin ir a ningún lado, ¿no? Como si el movimiento y el desplazamiento tuvieran algún sentido y no hiciéramos ninguna experiencia, ¿no? Esto aparece en algunos autores, Jonathan Crary, Luciano Concheiro, gente que ha trabajado muy bien esa idea y que a mí me ha permitido observar dos cosas, ¿no? Si no interrumpimos eso, si no interrumpimos, creo que están ocurriendo dos fenómenos, ambos me producen tristeza, para decirlo así. Uno es el de la pérdida de la infancia en la niñez, es decir, la niñez acelerada efectivamente no puede tener tiempo para vivir la experiencia de la infancia, y esto es terriblemente poco formativo, ¿eh? Y esto crea desigualdad todo el tiempo. Niñas y niños sin infancia resienten mucho, pero hay también una segunda imagen que me duele, que es la de una humanidad prácticamente sin infancia. ¿Qué es esa humanidad sin infancia? Bueno, una humanidad solo vinculada a la ocupación y a la desocupación, porque el mundo está partido por la mitad. O, para decirlo de otro modo, una humanidad con poco arte, con poca literatura, con poco juego, con poca invención, ¿no? Un mundo muy, muy seco, muy árido en ese sentido. Pero cuando entro en ese plano creo que tiene que ver más con mi propio envejecimiento que con la realidad. Es decir, esto lo habrán dicho muchos al cumplir cierta edad y sentirse que ya no están en este mundo, que este mundo ya no lo entienden, pero de algún modo yo no quiero ser aliado, no me gusta ser aliado de esa pérdida de la infancia en la niñez. Por eso siempre insisto que educar a la niñez significa darle infancia, o sea, tiempo libre, o sea, juego, o sea, con el propósito de que pueda haber una humanidad con experiencia infantil. Y aquí infantil no quiere decir ni pequeño, ni empequeñecido, ni minus. No tiene que ver con la desvalorización, sino que tiene que ver con lo mejor de lo humano, con esa suerte de posición anticapitalista, como decía Walter Benjamin, ¿no? La niñez es todavía eso si tuviera infancia. Entonces, desde ya que creo y trabajo mucho con instituciones de primera infancia, en donde hay que interrumpir todo el tiempo esa aceleración, ¿no? Esa aceleración del futuro, que no es otra cosa que la anticipación de la muerte, ¿eh? Que es esa adultez en la niñez que me parece como muy dura de ver, ¿no? Muy dura de
y apreciar. Si la igualdad es una forma de discriminación frente a la diversidad, yo quise, por eso mismo, sostener una idea de igualdad que no se pareciera en nada a la homogeneidad ni a la normalidad. Esta idea de igualdad es, ¿cómo decirte? Creo que fue Evelyn que lo planteó, ¿no? Es un ambiente donde vos entrás, yo entro a veces a escuelas y en algunas digo, acá se respira igualdad, ¿no? Y eso no dice nada contra la diversidad o contra la diferencia, al contrario, es un ambiente que se respira y que es inicial, a mi modo de ver, para que justamente cualquiera, en el marco de esa igualdad, que no es equivalencia, que no es identidad, que no es homogeneidad, pueda aprender como aprende, ser enseñado como se es enseñado. Espero que eso dé cuenta de lo que quiero decir. No los pongo como contradicción, sino que uno es un telón de fondo, de alguna manera, uno es la atmósfera, ¿no? Lo que se respira. Porque si no se respirase igualdad, es muy difícil que la diversidad pueda manifestarse en toda su complejidad y extensión. Y la otra pregunta acerca de cómo se expresa la alteridad detrás de la pantalla. Para mí estos meses han sido, como otras las he desechado por completo. Tengo una cierta regla con el paso del tiempo, que es que cada vez que la tecnología me determina la forma de expresión o el modo de expresión, no me someto a ella, digamos, intento yo utilizar la tecnología y no al revés, ¿verdad? Esto lo aprendí, ya lo comenté alguna vez, pero vale la pena volverlo a decir, de una estudiante brasilera que en un encuentro que hacíamos los lunes me mandó una carta porque yo me quejaba un poco de la tecnología y ella me decía que nunca había visto tanto cuerpo en un profesor como en mí detrás de la pantalla. Y lo comparaba con horas y horas y meses y años de falta de cuerpo en presencia. Y no es para que yo me lo tome a bien o que miren qué bueno que soy, no tiene que ver con eso. El ejemplo que quiero dar es que ella como alteridad mía en ese caso, me está diciendo que tiene 30 años, que parte de su vida ya está virtualizada, que por lo tanto no tiene ese problema, digamos, porque parte de su vida ya se ha virtualizado y que hay presencias que no están allí, así como hay virtualidades que están. Pero entonces no es la tecnología, sino que es la forma de elaborar un acto de presencia. ¿Y dónde está el otro en todo esto? Sé que hay gente del Uruguay, pero bueno, no importa, prescindiendo de un ejemplo concreto. Piensen ustedes que cuando nos volvamos a encontrar, habrá protocolos que en buena medida impedirán gran parte de nuestra espontaneidad con la que corporal me refiero, con la que llevamos adelante nuestra tarea. En los más chiquititos eso se verá de una manera muy cruel, que es cómo mantener la distancia, ¿no? Cómo irrumpir para que haya distancia, ¿no? Cuando en realidad nosotros somos en parte artistas de la proximidad. Por supuesto que también de cierta distancia, para que cada uno sea cada uno, ¿no? Para que el otro pueda ser otro. Pero en todo caso somos artistas de un arte raro, que es el de la proximidad y de la distancia. Y entonces creo que ahí va a haber como una enorme dificultad, porque necesariamente haremos consciente las formas de espontaneidad que evidentemente no lo son, ¿no? Reacciones, formas de acercarse. Yo cuando hablo me acerco mucho a un estudiante, paseo por el aula, toco. No lo harían los Estados Unidos porque iría preso, pero de alguna manera lo que quiero decir es,
hay ahí un gesto de alteridad que no sé cómo inhibir, en uno y en otro, ¿no? En todo lo que es el escenario de alteridad. Y por supuesto que durante la pandemia pensar en la alteridad detrás de la pantalla es insuficiente, porque la pregunta de cómo estará y cómo hacernos presentes es una pregunta, o fue y sigue siendo una pregunta muy complicada. Somos una cultura de la presencia, pero aún así es evidente que hay distintas formas de estar presentes, ¿no? Es decir, podemos estar aquí, pero no estar demasiado presentes, y eso se nota, se advierte, cuando uno no pone en el aquí y ahora todo lo que tiene, poco o mucho, humilde o subrayado, ¿no? Pero si ya está uno pensando en que mañana no sé qué, si más tarde, hay formas de la presencia, que quiere decir cómo está, las formas del estar presente, que habilitan alteridad y hay otras que inhiben alteridad, sin duda, sin duda. Bueno, no quiero quedarme con las últimas palabras, pero... Tiempo de pandemia. Graciana Trevisan también dice, pregunta, ¿lo común ya queda en velo? Pregunta, ¿lo común ya queda en velo detrás de él en función de que docentes no dialogan, no conversan, sino monologan? Mariana Sacripanti dice, cuidado, del mundo forman parte esencial del pensamiento. Estoy atento. Bueno, si les parece, intento construir algo por ahí y hacemos el cierre, si les parece bien. Perfecto. Yo me planteo cuatro desafíos, pero no los tengo nada claros. O no termino por definirlos. Algunos ya los esbocé, pero quizás al poner los cuatro juntos, y que tienen que ver durante la pandemia, por supuesto, a ver si al ponerlos los cuatro juntos nos dan algún tipo de sentido formativo. Hay un par que yo esbocé el primero, que es cuidar al mundo, pero es inseparable de cuidarse del mundo. Yo creo que es tan formativa una cosa como la otra, ¿verdad? Que es tan formativo promover acciones que cuiden el mundo, o en todo caso que cuiden algunos aspectos del mundo, aquellos que hay que preservar porque si no se pierden, se olvidan, se entierran, se mueren, dejan de existir. Así como también yo creo que hay que cuidarse, hay que enseñar y aprender a cuidarnos de algunos aspectos del mundo, y que creo que Osvaldo comentaba con sus palabras muy bien, ¿no? Hay que cuidarse del capitalismo salvaje, hay que cuidarse del consumo irracional, hay que cuidarse de la violencia que se ejerce sobre algunos grupos. Por lo tanto, ahí hay un par de los cuatro, quiero decir, de los cuatro elementos formativos, hay uno que funciona en par, ¿verdad? Que es, tenemos que en este tiempo hacer cosas a propósito del cuidar al mundo y cuidarnos del mundo, porque ellas también responden a esa pregunta inmediata que surgió con la pandemia sobre si seremos mejores. Yo creo que los seremos aquí ahora, por supuesto, en este momento, un poco en este sentido, ¿no? Un poco en el sentido de cómo cuidamos al mundo y cómo nos cuidamos de ciertos aspectos del mundo y cómo cuidamos a otros, por supuesto, que esa es nuestra tarea. No. Si ustedes hablan del nadie se salva solo, nadie se cuida solo. Entonces, a nivel formativo esto es esencial. Y todos los dispositivos y todas las materias pedagógicas pueden contribuir a que conversemos sobre cómo nos cuidamos y cómo cuidamos al mundo.
Lo otro, y ya lo he planteado en otros países también, tiene que ver con la idea de la conversación sobre lo extraño de este tiempo. Yo no me imagino retomar o encontrarme con mis estudiantes, porque es lo que hago durante este periodo también, ¿no? Sin que hablemos del extrañamiento personal y colectivo. No nos da igual lo que está pasando, ¿verdad? No podemos hacer como si no pasara nada. Y entonces es un momento formativo, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en el cuidado, que tiene que ver también con hablar de lo extraño. Cuando otros quieren hablar de lo normal, de lo habitual, yo creo que hay que hablar de lo extraño. Y lo último, o sea, cuidar al mundo, cuidarse del mundo, lo extraño, lo último es el extrañar. Es decir, si hay alguna oportunidad, a pesar del dolor, a pesar de este confinamiento, es que tenemos que hablar entre todos sobre qué de verdad extrañamos de la escuela o de las instituciones educativas en general. Yo empecé hoy esta conversación diciendo, en realidad extraño todo eso, extraño caminar hasta la facultad, extraño encontrarme con mis estudiantes, extraño llevar libros, extraño leer en voz alta, porque me parece que lo que se extraña en diferentes edades es por supuesto distinto, en diferentes regiones es completamente distinto, pero es la materia sobre la cual se puede cimentar lo esencial y lo banal de la escuela hoy. Poder hablar de lo que extrañamos, poder entender qué cosas extrañamos, y así como un chiquito de 7 años el otro día escribió que aprendió a extrañar durante este periodo, en una tarea escolar, aprendió a extrañar. ¿Qué extrañamos? ¿No? ¿Qué extrañamos? Y hacer de lo que extrañamos lo esencial, para entender tantas cosas banales que hacemos, ¿no? Y que creemos que forman parte de inevitable, inexorable del sistema educativo. Creo que más que eso no puedo decir en este momento y ojalá con el paso del tiempo lo vayamos pensando mejor, sintiendo mejor, percibiendo de otra manera, y ojalá tenga yo la oportunidad de volverme a encontrar con ustedes y de seguir pensando juntos y conversando juntos. Que no sea un episodio más, digamos, que también esta carga de charlas y de conversaciones nos sigan exigiendo elaborar la toma de la palabra para incluso decir no puedo porque no tengo nada para decir, o preguntarse qué tengo para decir, como aquel motor y aquella sedimentación que me permitirá ser responsable con lo que digo. Es decir, esto que digo, yo estoy por dentro, estoy aquí. En fin, querida Elizabeth, querido equipo, no puedo decir querido ministerio porque sería muy raro, pero a ustedes que me han invitado, si quieren cerrar, yo los saludo, los abrazo y les dejo las últimas palabras para ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que ha sido un placer poder tener un interlocutor de la calidad y la calidez que tenés vos para con toda la docencia. Nos llama mucho la atención el silencio en el que está sumido el Zoom, pero tiene que ver, creo yo, con la interpelación de tus palabras, ¿no? Todos están conmovidos, todos estamos agradecidos por esta donación de este tiempo que sabemos que está repartido en toda Latinoamérica, casi prácticamente, pero la verdad que nos hacía falta pensarnos, detenernos y pensarnos como artífices de la docencia en estos momentos de pandemia, ¿no? Hay muchas veces nos sentimos con mucho peso sobre nuestras espaldas, con mucha responsabilidad, pero
estos espacios de intercambio, de conversa, como diría nuestra amiga Carmen, son necesarios para volver a darnos el empuje y poder pensarnos desde otros lugares. Te agradecemos muchísimo este espacio desde la Dirección de Superior, pero sobre todo desde cada uno de los docentes de Salta. Muchísimas gracias. Un placer enorme, 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 y hasta muy pronto, de verdad, hasta muy pronto. Gracias a todos y todos por haberme acompañado, de verdad. Muchas gracias.